fíjense que tienen mayor resistencia, ¿sí? Y son las que más se usan. Después los graníticos, los basaltos, las dolomitas, tienen resivas. ¿Se acuerdan que la clase pasada mencionamos la norma IRA 1601 para el agua, que limitaba la cantidad de sustancias nocivas? Bueno, en este caso, para los agregados también hay nocivas. Terrones de arcilla, según sea el agregado fino o grueso, un valor admisible en porcentaje en peso, ¿sí? También los finos, que pasan el tamiz IRAN de 75 micrones, está limitado. Materiales carbonosos también están limitados, lo mismo que los sulfatos. Hay tres grupos de sustancias, digamos, que son los que más nos perjudican con el hormigón. Las sustancias carbonosas, el carbón, se van a acordar, los sulfatos y los cloruros, ¿sí? Esas son las sustancias, digamos, que mayoritariamente nos perjudican el hormigón. Fíjense en esto. Agregado de la República Argentina con antecedentes al RAS. RAS es la reacción álcali-sílice. La reacción que les mencionaba hoy que tiene que ver con que afecta la durabilidad del hormigón. Fíjense en el origen de las rocas o de los agregados según la zona y cuál es el componente reactivo que tienen. Bueno, lo que acaban de escuchar es porque en cualquier momento se va a cortar la transmisión. Por ahora vamos bien. Si se cortan, aguarden unos minutos que creo otra sala y seguimos. De paso hacen un recreo. Fíjense, por ejemplo, en la Mesopotamia, en nuestra zona, las gravas del río Uruguay y del río Paraná tienen componentes reactivos. Las limonitas, las areniscas, las calcedonias y el ópalo. Esos componentes usualmente dan reacción al álcali-sílice. También el basalto, ¿sí? Que contiene vidrio volcánico. Entonces, cuando estamos, sobre todo, por ejemplo, en el río Uruguay, en la zona de Concordia, que me tocó trabajar, que ahí es donde se está haciendo la planta de agua que le mandé el video, en esa zona, por ejemplo, las arenas y los cantos rodados son reactivos. Entonces, lo que hubo que hacer es utilizar cementos especiales que inhiban esa reacción que se produce en un cemento normal. Después voy a explicar más. Pero bueno, lo importante es que este cuadro nos da una idea más o menos de lo que puede llegar a encontrarse por las canteras que se tienen en la zona. Después yo tengo que hacer los ensayos, ¿sí? También es cierto que para que se den esa reacción álcali-sílice, se tienen que dar ciertas condiciones de la estructura. Por ejemplo, que tienen que estar en contacto con humedad, ¿sí? Si no hay humedad, reacción álcali-sílice. O sea, hay condiciones particulares para que se dé esa reacción. Eso quiere decir que por más que depende de la estructura y las condiciones de la si yo voy a tener la posibilidad que se me realice, digamos, esa reacción o no. Fíjense, según la textura puede ser vidriosa, pulida, rugosa, ¿sí? Y la característica, por ejemplo, la pulida es desgastado por el agua, normalmente son los cantos rodados, ¿sí? Granulosa, por ejemplo, las areniscas, que muestran fracturas y granos uniformes, ¿sí? Rugosa el basalto, que es lo que más se utiliza, o las calizas. La clasificación de la forma, redondeada, irregular, escamosa. Redondeada, como le dijimos, el canto rodado del río de playa, por las arenas, que son obviamente completamente desgastadas por la acción del agua, ¿sí? Escamosa, por ejemplo, la roca laminada, que tiene un espesor pequeño en relación a las otras dos dimensiones. La escamosa, la clasificación escamosa usualmente no es buena, digamos, para usarla como en el hormigón. La angular es la roca triturada de todos los tipos, ya que posee bordes bien definidos, ¿sí? En intersección de las caras. Puede ser alargada también. La serie de tamices que se usa para la granulometría, ya lo vieron con Martín, y lo van a seguir viendo. El módulo de fineza, cómo se calcula. Las curvas límite, ¿sí? La A, la B y la C, que la vimos en la clase pasada. En esta clase, según el tamaño máximo, fíjense en esto, que lo que importa es el tamaño máximo. Por eso les preguntaba
Tenían que averiguar cuál era el tamaño máximo cómo se determinaba el tamaño máximo en una granulometría, porque en función del tamaño máximo están las curvas límites. Según el tamaño máximo de una granulometría, tengo dos curvas que son límite y mi granulometría tiene que estar en el medio de esa distribución, ¿sí? Este es el cuadro según la IRAN 1627. Este es un ejemplo. El tamaño máximo, ya lo dijimos. El tamaño máximo, que tiene que ver con varios factores, ¿sí? Que tiene que ver con la estructura de acero, ¿sí? Básicamente. Nunca un tamaño máximo tiene que ser mayor que la separación entre las barras de hierro, porque si no, no pasaría, ¿sí? Entonces tiene que ser, fíjense que dice, no debe exceder en sus medidas un cuarto de la mínima separación horizontal de dos barras continuas de la armadura, ¿sí? Porque si no, por ejemplo, pasa la foto que mandó el compañero que se veía que no se había llenado bien la estructura de un tabique. ¿Se acuerdan? Eso muy probablemente haya sido porque no estaba bien determinada la granulometría, ¿sí? Tampoco tiene que ser mayor a un tercio del espesor de la losa o un quinto de la menor dimensión, porque si no la piedra ocuparía mucho, mucho volumen con respecto al volumen total de la estructura que voy a hormigonar, ¿sí? Entonces, otra característica, por ejemplo, si se utilizan hormigones mayor a clase H20, el tamaño máximo debe ser mayor a 26,5, ¿sí? Y para clases iguales o menores de un H20, el tamaño mayor tiene que ser mayor a 37,5. Se recomienda que el agregado grueso esté constituido por una mezcla de dos o más fracciones y que se almacenarán y medirán separadamente en estos casos, ¿sí? En obra lo que conviene siempre es tenerlos separados a los agregados según su tamaño máximo. Después les voy a mostrar fotos de una planta de hormigón en Concordia que los tiene perfectamente identificados. Usualmente cuando uno va a una planta de hormigón los tiene bien identificados a los acopios de los distintos tipos de tamaño máximo. Fíjense, Martín la semana pasada les mostraba cómo era la distribución de los agregados. Fíjense acá las curvas. La curva A, B y C. Fíjense en la diferencia. Esto es para agregados totales. ¿Qué se refiere con agregados totales? Que no tengo solamente agregado fino, sino que también agregado grueso. En los agregados totales existen tres curvas límite, como vimos en las arenas. Y pasa exactamente igual. El A es la que tiene mayor cantidad de agregado grueso. La B tiene una repartición más pareja, ¿sí? No tanto agregado grueso. Y en el caso de la C, tengo mayoritariamente material fino, ¿sí? Ahora le voy a pasar, cuando se corte esta sala, les voy a pasar al WhatsApp las tablas con las curvas límite para los agregados finos, gruesos y de granulometría continua, que serían estos casos, ¿sí? O agregados totales. Fíjense, en este caso dice granulometría de los agregados totales con tamaño máximo 26,5, o sea, de 1 pulgada, de acuerdo a las curvas límites A, B y C. Entonces acuérdense que en los agregados totales van a tener tres curvas límite, al igual que en el caso de las arenas. Este, por ejemplo, es una gráfica de agregados que tengo tres curvas límite, ¿sí? Con diferentes módulos de fineza cada una, y tengo que ver, en este caso es para el tamaño nominal de 19 milímetros, o sea, 3/4 pulgadas.